Muy buenos días a cada uno de ustedes que comparten esta importante asignatura, lectura, teoría y metodología, con nuestro profesor Arcadio Vargas Evans. Somos estudiantes de la Escuela de Graduados UTESA, mi compañera Ingrid González y una servidora, Lorgia Rosario, estaremos conversando con ustedes de un tema muy importante. Antes de iniciar con el tema, queremos compartir los propósitos, socializar sobre la habilidad de inferenciar durante el proceso lector, conocer los elementos relacionados con la inferencia, explicar la importancia de la inferencia para establecer conexión entre el conocimiento existente y la nueva información. Nuestro tema es la inferencia durante el proceso lector, elementos relacionados con la inferencia. Queremos compartir con ustedes esta cita de dos diferentes autores. Parodi dice que las inferencias permiten añadir, sustituir, integrar u omitir información necesaria para que el lector asigne coherencia al texto, tanto local como global, destacando el lugar central que las inferencias deben de ocupar en el estudio de la comprensión. Por otro lado, Gutiérrez Calvo cita que la inferencia es la representación mental que el lector construye al comprender el texto o discurso a partir de la aplicación de su propio conocimiento a las indicaciones explícitas en el mensaje. Vamos a ver qué es inferencia. La inferencia es el proceso de razonamiento mediante el cual se parte de ciertas premisas o ideas que sirven para llegar a una conclusión. Utilizarlas es fundamental cuando se quiere comprender o interpretar un texto. Existen dos formas de realizar inferencias, la deducción y la inducción. Veremos qué es la deducción. La deducción es un método de razonamiento que consiste en ir de lo general a lo particular, de las afirmaciones generales a las conclusiones particulares. Y la deducción también es un método de razonamiento que consiste de ir de lo particular a lo general, o sea, de los hechos a las generalizaciones. Para extraer inferencia es importante tener en cuenta los siguientes pasos: identificar las ideas principales del texto, efectuar suposiciones en torno a las ideas implícitas en el texto y partir de las existentes. Debemos también releer para constatar las inferencias hechas. Por otro lado, extraer las ideas que el autor no plasmó es de gran importancia. El proceso de inferencia. En el proceso de inferencia nos dice que es mental y requiere de dos competencias muy importantes, dos habilidades que debe de tener el lector, que es la interpretativa y la deductiva. En la interpretativa, el lector hace generalizaciones, predice fenómenos y hace suposiciones acerca del contenido. En la deductiva, el lector debe leer entre las líneas, conecta las ideas del texto para obtener conclusiones que no están directamente expresadas. Sabemos que en el texto hay informaciones implícitas e informaciones explícitas. Las informaciones explícitas son esas ideas que el autor comunica directa y clara en el texto. Casi siempre responde a las preguntas ¿dónde?, ¿cuándo o cuántos? Pero esas informaciones implícitas el autor no expresa claramente en el texto, sino que las sugiere. Y es el lector que debe de leer entre líneas para captar esta información. Siempre está oculta, por eso es entre líneas. Y casi siempre responde a las preguntas: ¿a qué se refiere? ¿Qué quiso decir con? Para llegar
a una buena inferencia lectora, debemos de desarrollar esta habilidad interpretativa y deductiva. ¿En qué momento de la lectura se utiliza la inferencia? Sabemos que en la lectura hay 3 momentos: antes, durante y después. En el antes, la inferencia se utiliza a partir del título y las imágenes. Formulamos predicciones sobre el tema. En el durante, conforme se avanza la lectura, se comprueba y refuta predicciones. Se sigue formulando inferencias sobre lo que va a continuación. Y en el después se generan preguntas por parte del lector para diferenciar entre la información explícita y la inferida. Comprender un texto en el nivel inferencial significa lo siguiente: interpretar todo aquello que el autor quiere comunicar, pero que en algunas ocasiones no lo dice o escribe explícitamente. El autor da pistas sobre otras ideas que no aparecen explícitas en el texto. El autor comunica las ideas en forma indirecta. También se debe tomar de los elementos explícitos en el texto y establecer relaciones entre ellos para finalmente inferir o extraer las ideas que el autor no plasmó, pero que sí quiso comunicar. Hasta aquí, muchas gracias. Continuamos con nuestra compañera Ingrid González. Buenas tardes, mi nombre es Ingrid. Soy estudiante de la Escuela de Graduados de UTESA, actualmente impartiendo la maestría en Lingüística Aplicada. El día de hoy voy a estar junto a mi compañera Lorgia Rosario, exponiendo el tema de la asignatura Lectura, Teoría y Metodología. Vamos a estar exponiendo el tema de las inferencias. ¿Qué es una inferencia? Es un proceso mental mediante el cual, dadas las premisas, se obtiene la conclusión. Las premisas son juicios cuya verdad ha sido establecida y a través de las cuales podemos obtener juicios nuevos. Un juicio es una expresión que afirma o niega algo y puede ser verdadero o puede ser falso. La conclusión son juicios que se obtienen a través de las premisas. Las inferencias se clasifican fundamentalmente en 2 tipos. Conexión textual. Son aquellas donde el lector relaciona 2 ideas sucesivas o muy próximas bajo un parámetro común, ya sea causa-efecto, categorización, relaciones de tiempo o espaciales. Conexión extratextual. Son aquellas inferencias que hacen uso de la información previa que posee la lectora o el lector, es decir, aquello que sabe porque lo leyó anteriormente o porque conoce el entorno del suceso o del personaje, o porque esa información fue procesada con anticipación. De esta manera, la relación con el texto es más fluida, conoce mejor las relaciones que se dan entre las distintas ideas y la persona es capaz de hacerse una idea global acerca del tema. Voy a estar explicando el cuadro a continuación. Este cuadro nos presenta los tipos de inferencia. Tiene ejemplos que voy a leer. Después de registrarnos en la recepción, el joven nos ayudó a transportar el equipaje a nuestra habitación. Preguntas: ¿dónde estamos? Respuesta: en un hotel. Tipo de inferencia que se da: del lugar. Agustín fue por una manguera al camión y fue corriendo a apagar el fuego. Pregunta: ¿quién es Agustín? Respuesta: es un bombero. Tipo de inferencia: de agente. Siempre que suena el despertador, oigo el cantar de los gallos. Pregunta: ¿a qué hora del día ocurrió la escena? Respuesta: por la mañana. Tipo de inferencia que se da: de tiempo. Juan disparó el balón que estaba fuera del área cuando escuchó el pito del árbitro. Y pregunta: ¿qué hizo Juan? Respuesta: tiró una falta. Tipo de inferencia: de acción. Pepe se dio un golpe en la mano cuando clavaba unas puntas. Pregunta: ¿qué instrumento utilizó Pepe? Un martillo. Tipo de inferencia: de instrumento. El Toyota y el Volvo están en el garaje y el Ford afuera. Pregunta: ¿de qué objetos se trata? Tipo de inferencia: de categoría. El gigante rutilante con sus 18 ruedas
Adelantada los vehículos más pequeños en la autovía. Pregunta, ¿cuál es el gigante rutilante? Respuesta, un camión. Tipo de inferencia, de objeto. En la mañana pudimos comprobar que varios árboles estaban a punto de caerse y otros habían perdido sus ramas. Pregunta, ¿qué causó esta situación? Respuesta, el viento. ¿Qué tipo de inferencia se da? De causa y efecto. Pedro tenía un lado de la cara hinchado y el viento lo hacía sufrir horriblemente. Pregunta, ¿cómo podría Pedro solucionar su problema? Respuesta, yendo a un odontólogo. ¿Qué tipo de inferencia se da? De problema, solución y mente. Mientras yo subí al escenario a recibir mi diploma, mi padre aplaudía con lágrimas en los ojos. Pregunta, ¿qué sentimientos tenía mi padre? Respuesta, estaba emocionada. ¿Qué tipo de inferencia se da en esta situación de sentimiento y actitud? Después de haber leído el tema y haber expuesto junto a mi compañera, llegamos a las siguientes conclusiones. Las inferencias son el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. Un lector competente es capaz de realizar inferencias en un texto leído. Las inferencias ayudan a mejorar el proceso de comprensión lectora. Trabajar las inferencias desde muy temprana edad ayuda a los niños y a las niñas a realizarlas en un futuro de forma autónoma. Muchas gracias. Es cuanto.